quiero. Ok, estamos haciendo unas pruebas con los ingredientes aquí de Chihuahua y por ahí. Mire, maestra, es súper importante para sus tutores. Quiero cambio de vuelta. A ver. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfectamente bien. Ok. ¿Por el sonido? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfectamente bien. Ok. ¿Por el sonido? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfectamente bien. Ok. ¿Por el sonido? Sí. Listo, maestra. Empezamos primero con la bienvenida del proyecto y ahorita ya que se realizó la lista. ¿Sale? Escucho todo el ruido de nosotros. ¿No se lo puedo pagar a usted? Mira.
La enfermería es arte, ciencia, humanismo. Se centra en el cuidado de las personas, la familia y la comunidad desde hace más de 100 años. Buenos días, estimados miembros del Presidium, docentes, personal asistencial y estudiantes que nos acompañan. Es un honor para la Facultad de Enfermería y Nutrición recibirles en este recinto para llevar a cabo un evento académico en el marco del Día Internacional de la Enfermería. Me permito presentar a los miembros del Presidium. Contamos con la presencia del maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, director de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Nos acompaña la doctora Erika Adriana Torres Hernández, Secretaría General de la Facultad de Enfermería y Nutrición. También se encuentra con nosotros la maestra Lucía Guadalupe Tobar Barrientos, coordinadora de la licenciatura de Enfermería. Vamos a pedir al maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, su director, que nos dé unas palabras de apertura, unas palabras de amenidad por este evento académico. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, maestro Abelardo. Vamos a empezar con ver hacia dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros festejando el Día Internacional de la Enfermería, como ustedes saben, fue el día de ayer, 12 de mayo, se festejan el natalicio de Florencia Nightingale, ¿sí? Es donde nace el origen de la enfermería moderna, según la historia. Pero tenemos historias nacionales muy importantes, que eso nos hace cada vez nosotros reconocer que la enfermería mexicana puede estar en punta de lanza a cómo se está llevando a cabo ahorita la enfermería. Como ustedes, algunos de ellos son de segundo semestre, otros son de semestre más avanzado, donde ven la historia que estamos viviendo. Uno de ellos, podemos decir, que es la madre Cuca, donde es una revolucionaria que decide ayudar a la tropa, ¿sí? Y ver que su gente no muera por inanición, sobre todo lesionados en cara, y ocupa algo tan sencillo como es una paja de pasto para darle alimento líquido, ¿sí? Desde ahí nosotros tenemos gran importancia como enfermería. Hablando en San Luis Potosí, nosotros nos hemos transformado. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha apoyado la formación de enfermería. Primero se generó como una partera, pero la partera nada más atendía partos, daba recomendaciones, daba tratamientos herbolarios, que eso permitiría a tener un buen crecimiento del producto, una buena actividad en cuanto a la función de la embarazada, ¿sí? Un buen cuidado materno al lactante menor y lactante mayor, y sobre todo hacia mucha consejería individual. Esto se fue transformando a las enfermerías, que estoy hablando como partería aquí en nuestra universidad, es de 1867. Y se fue construyendo lo que ahora estamos viendo como enfermeras. En 1920 aparece ya la primera enfermera sin ser partera, y eso permite tener una nueva construcción. Es decir, que tenemos 105 años aproximadamente de formar enfermeras y enfermeros en esta universidad, lo cual nos garantiza que nosotros tenemos la experiencia de formadores en recursos humanos en salud. El personal de enfermería es alguien que se encuentra siempre al pie de una cama, que permite no nada más dar un cuidado, porque esa es nuestra esencia, cuidar. En ocasiones el cuidar se tiene de la manera más primitiva, que es el que hace la familia. Pero la esencia de nosotros es que cuidamos con una ciencia, con un conocimiento. Y eso va a favorecer que cada vez la enfermería crezca y se empodere de lo que sabe hacer, lo hace con un conocimiento. Y permita que sus pacientes crean que la profesión de enfermería tiene una función importante.
desde una salud primaria, que es de la prevención, hasta una colaboración curativa. Porque nosotros no curamos, nosotros a través del cuidado se llega a la curación. Pero el objetivo de la enfermería es cuidar. El cuidado que mucha gente dice que es la parte más sencilla, no es tan sencillo, porque el cuidado no es físico, el cuidado es físico, emocional, espiritual y de acompañamiento. Que eso va a hacer que ustedes que están en formación puedan tratar a una persona. Lo más sencillo es el cuidado de decir, hazme su medicamento y sé que te lo puede dar. Pero cuando ese paciente se niega a tomar ese medicamento, nuestra función es persuadir, convencer, asegurar que le estamos dando lo mejor para cuidar, para recuperar su salud. La intención de este evento es que ha transitado a una modernidad. El cuidado ya no es tan cautivo como nosotros lo veíamos. La mayoría de nosotros, y me incluyo, más del 88%, nos insertamos en áreas clínicas, en áreas cautivas. Pero hay forma de ejercer la enfermería más allá, de manera particular, a través de unas nuevas especialidades o el cuidado ampliado de enfermería, que son actividades de enfermería que antes no se consideraban, pero ahorita por la competencia y la formación hace que tengamos mayores responsabilidades ante la salud de nuestros pacientes. Tenemos el cuidado avanzado, donde ya se está tomando un modelo para una atención primaria de enfermería y podamos atender a una población y se puedan hacer prescripciones y se puedan tener también a su vez pequeñas cirugías que enfermería podría ser competente en ellas. Que esa es otra forma de especialidad. Pero en este momento, pues tenemos la forma donde el personal de enfermería, con sus características de formación, puede ejercer actividades como en clínica de heridas independiente, como el manejo de inmunizaciones independiente, ¿sí? El proveedor de instrumental clínico de manera independiente, y eso hace que sí es una forma de hacer enfermería. Históricamente hemos tenido alumnos que ingresan como tatuadores, un oficio, porque es un oficio que conforme se van formando en enfermería, van teniendo mayores responsabilidades sociales. ¿Por qué? Porque ellos saben en dónde pueden tatuar, en dónde pueden perforar, porque ya conocen anatomía, conocen fisiología, y saben que ya ahora como tatuadores y licenciados en enfermería tienen una mayor responsabilidad, que es la parte del cuidado de la salud. Que lo que hagan ellos a través de un tatuaje o una perforación ya tienen una responsabilidad social por tener un título de licenciado en la enfermería. Asimismo, hemos transitado a lo estético. Lo estético no tanto por la vanidad, que la mayoría va encaminado a eso, pero el estético en salud, un cuidado de la piel, o lo estético que tenemos ahora en la micropigmentación, en cáncer de mama, tenemos enfermeras detrás de nosotros que hacen micropigmentación de areolas para el 3D para las pacientes que han sufrido de cáncer de mama y tienen un nuevo implante. Entonces, enfermería ha ampliado, o sea, diversificado su función. Y la intención de esta jornada académica es que ustedes tengan la necesidad de, uno, de qué podemos ejercer aparte de hospital, aparte de industria, ¿okay? O de asilos o otras instituciones. Y también a su vez, vamos a ver a una invitada especial, a la maestra Magda Sierra, que nos va a hablar cómo hacer un nuevo aprendizaje a través de una simulación. Que ya lo tenemos nosotros iniciado y avanzado, pero a veces la simulación, nosotros pensamos que no es una situación tan real para ganar o tomar habilidades competenciales en nuestra formación. Pero llevando una adecuada guía y una adecuada técnica, se está comprobando que una simulación permite que tomen esas habilidades. Eso está muy encaminado a un cuidado humano. No es válido que nosotros vayamos a un hospital
con mínimas competencias y hagamos una función a nuestro paciente. Y sabemos que tenemos que aprender y sabemos que la intención no es lastimar, pero le infligimos un dolor a ese paciente porque apenas estamos en el primer contacto hacia una solución de catéter corto o a través de una colocación de sonda. Entonces, la simulación va a permitir establecer esas habilidades y tener las características básicas necesarias para enfrentarnos con nuestros pacientes. Como ustedes eligieron ser enfermeras y enfermeros, tienen que tener esa responsabilidad de que vamos a llegarnos a acercar a un paciente para no infligir daño, sino para tener un cuidado que realmente él se sienta justo y satisfecho por la mejor enfermera que le pudo haber tocado en ese momento. Ustedes en formación dirán, sí, pero la responsabilidad ahorita es el profesionista. ¿Qué mejor momento de desarrollar habilidades de comunicación donde aprendan a escuchar a sus pacientes y a su vez puedan leer entre líneas cuando el paciente nos platique? A veces la plática que escuchamos en los pacientes tiene otro significado. No es que me consuma tiempo y no es que quiera que su tiempo pase más rápido en el hospital. Probablemente sea que me está mandando un mensaje que ninguno que lo exploró le puso atención y él no lo está replicando. La intención de esta jornada académica es favorecer y fortalecer, uno, formas de enseñar enfermería, dos, ver el abanico de oportunidades que hay para la enfermería y su ejercicio en el ejercicio libre de la profesión. Entonces, bienvenidos y muy buenos días y ojalá sea de mucho provecho esta jornada. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Luis Antonio Martínez por su mensaje y en ese mismo contexto aprovecho para informarles que hay un museo pequeño, pero es un muy buen museo, que está aquí donde se hacen los exámenes profesionales, a un lado del baño de las mujeres, en esta misma línea, pasillo, y la maestra Lucy Tobar, es la coordinadora de la licenciatura de enfermería, y las pasantes Melissa, que aquí está presente, Itzel y Paola, se dieron a la tarea de buscar algunos artículos que a lo mejor ya nos van a ver en el hospital. Hay un ventilador Bede, que si lo ven dicen es un fierro viejo, si se Y sí, que no pase que se rompa porque se me lleva y muchas cosas más. Pero así inició la enfermería, créanme, hace muchos años, muchos, cuando estábamos como estudiantes no existía este estacionamiento. Era tierra, 100%. Ahí donde está el laboratorio del compuesto estaba más pequeño y era la biblioteca de la Facultad de Enfermería. Bueno, en ese entonces, la Escuela de Enfermería. Solamente había un nivel de salones planta baja, primer piso. Por ahí podemos empezar, sí. Pero bueno, eso será después. Muchísimas gracias, vamos a continuar. A continuación tenemos una conferencia a cargo de la maestra Magdalena Sierra Pacheco. La maestra Magdalena Sierra Pacheco es coordinadora de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología. Me voy a permitir hacer una breve reseña. La maestra Magdalena Sierra Pacheco tiene estudios de licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Especialista en Enfermería Infantil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Pediatría. Maestría en Educación basada en competencias. Actualmente está cursando un doctorado en Educación y es educador avanzado en simulación clínica con certificado nivel 2 en simulación y por otra organización. Es instructor de la American Heart en BLS, ACLS y PALS, con más de 10 años de experiencia. Actualmente es coordinadora del Centro de Aprendizaje de Competencias Clínicas por simulación de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es tutora clínica y profesora de asignatura del posgrado en enfermería, entre otras actividades. Entonces creo que la presentación y la ponencia va a estar más que interesante. La presentación es simulación como estrategia de enseñanza con sentido humano en enfermería. Por favor, si tienen dudas, al final hacemos un pequeño espacio, anótenlas en su teléfono, ténganlas bien presentes, porque esta parte de la simulación
Si bien no es nuevo, pero está tomando mucho más auge, mucho más fuerza de la que esperábamos. Adelante, maestra Magdalena, bienvenida y muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Nada más si me confirman que me escuchan bien. Escuchamos, maestra, si me permite un momentito. Maestra, si me permite un momentito. Maestra, si me permite un momentito. Ok, perfecto. Pues de verdad agradezco mucho la invitación a colaborar con ustedes en este evento conmemorativo al Día Internacional de la Enfermería. Muchas felicidades. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy la coordinadora del Centro de Aprendizaje en Competencias Clínicas por Simulación de la Escuela de Enfermería Sor Guadalupe Cerizora Salcido del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Lo que me pidieron compartir con ustedes es acerca de la simulación, de la enseñanza basada en simulación con sentido humano en enfermería. Y como efectivamente lo dijeron sus autoridades y la presentación, la simulación no es una estrategia didáctica nueva, sin embargo, hoy en día es de las más innovadoras y las que ha generado mayor fuerza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como de manera de introducción y los objetivos a plantear en esta sesión, quiero que analicemos el contexto actual de la simulación y analicemos la necesidad de transformar los procesos educativos de la enfermería mediante metodologías activas, identificar los beneficios y las bondades que tiene la enseñanza por simulación en desarrollo de competencias clínicas y humanas en los futuros profesionales de enfermería y inclusive a nivel de posgrado. Inclusive proponer algunas estrategias para poner en práctica la enseñanza por simulación con un enfoque humanizado. Voy a partir de algunos conceptos acerca de lo que es la simulación o de la enseñanza en simulación, ya que a veces tenemos una idea pues no tan certera de lo que es la enseñanza por simulación. Muchos creen que es subir a un laboratorio a jugar con los maniquíes y no es así. La metodología es un proceso pedagógico muy bien sustentado, con muchísima evidencia a nivel internacional acerca del impacto que tiene en la formación de los profesionales. Algunas definiciones del International Nursing Association of Clinical Simulation and Learning lo estipula como una técnica que recrea un ambiente controlado que refleja situaciones reales como guía educativa. Creo que en esta definición, de las más certeras, evidentemente tiene palabras muy claves como es recrear, es decir, que simulación no es igual a realidad, es lo más parecido a la realidad. Eso también tenemos que tenerlo en mente cuando entramos al centro de simulación. Muchas de a veces del escepticismo que tienen los estudiantes al entrar en simulaciones que dicen esto no es como en el hospital o en el escenario real. Pues claro que no, y tampoco se pretende eso. Es lo más parecido, pero en un ambiente controlado. Un ambiente controlado y seguro para el estudiante y para el paciente, en donde el error está permitido. La Organización Mundial de la Salud lo estipula como una metodología. Al hablar de metodología requiere todo un proceso muy bien sustentado en donde requiere ciertos pasos, es decir, no voy al centro de simulación de manera esporádica o espontánea a ver qué hago ahí, sino que implica una metodología, una planeación pedagógica muy bien establecida, en donde se representa un evento real y voy a aprender y a evaluar en qué puedo mejorar. Los simuladores
en sí no hacen la enseñanza por simulador. Hay diferentes tipos de simuladores. Es cierto, la tecnología nos ayuda muchísimo a ese realismo, a pegarnos más al escenario real, pero no lo hace la enseñanza por simulación, el simulador. Hay simuladores de baja fidelidad, que son modelos anatómicos básicos para habilidades básicas, y tenemos que entender que enfermería no nada más es hacer técnicas. De cierto, nos ayudan, es sumamente importante la habilidad psicomotriz para poder ir a un escenario real ya teniendo un entrenamiento previo y causar o no generar daño al paciente. Es decir, que no practicamos en los pacientes, practicamos en un área de simulación, desarrollamos la habilidad y ahora sí podemos ir a hacer el procedimiento con el paciente en escenario real. Existen simuladores de mediana fidelidad, que son maniquíes con algunas funciones fisiológicas o mecanismos eléctricos, y los de alta fidelidad o alto realismo, que ya son simuladores sumamente avanzados que permiten la generación de escenarios interactivos y de toma de decisiones. ¿De qué va a depender el tipo de simulador que tenga que utilizar en mi práctica o en mi desarrollo académico? Pues va a depender del objetivo que tenga mi docente o mi educador en simulación, de la competencia que quiere que desarrolle yo como estudiante. Entonces, es cierto, insisto, la tecnología nos ayuda muchísimo a apegarnos más a ese realismo, pero no hace la enseñanza por simulación la alta fidelidad. Muchos creen que en eso, que por tener simuladores de la más alta tecnología ya hacen la mejor simulación, y no, para nada. Yo puedo tener un simulador de baja fidelidad, una tableta con un software que me monitorice o me simule un monitor y generar un excelente escenario sin tener un maniquí de alta fidelidad, pero que realmente genere un aprendizaje significativo en los estudiantes o en los participantes. En la enfermería en simulación, hoy en día estamos generando el cambio, ¿no? Somos agentes transformadores, líderes en la modificación de metodologías educativas. Para poder implementar la simulación al proceso educativo, es esencial modificar el modelo tradicional a los modelos innovadores y modelos activos del aprendizaje. La simulación es uno de ellos. Esto acompañado de metodologías como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, que debe estar estipulado desde el diseño curricular, integrando qué competencias debe cubrir cada nivel académico. Entonces, se hace un todo en una enseñanza integral. La simulación jamás va a sustituir a la práctica del escenario real, pero sí es esencial para tener ciertas horas de simulación previa a la práctica en el escenario real, en donde el docente se convierte en un facilitador, que ese docente lleve a sus estudiantes a simulación, desarrolle y estipule las competencias que quiere que se alcancen en simulación y luego visualizarlo en el escenario real a ese estudiante es lo ideal, en donde hay una conducción por parte del experto en escenarios clínicos simulados y en escenarios clínicos reales. Y además generar un proceso de reflexión crítica. Siempre tenemos que evaluar qué fue lo que podemos hacer mejor. No nada más hay que evaluar a los estudiantes, tenemos que evaluarlo nosotros como facilitadores, ya que el producto del recurso humano que estemos dando a la sociedad es el resultado de mi práctica docente. Entonces, realmente también ahí los procesos de evaluación, más que al estudiante, es evaluar a los docentes para que nos sean una guía en este proceso de análisis y aprendizaje y buscar estrategias para mejorar el proceso educativo. Entonces, en enfermería hoy estamos haciendo el cambio hacia poder implementar estas metodologías avanzadas en la educación. Muchos creen también que el tener horas de simulación se pierde el trato humano de enfermería, y para nada. ¿Por qué? Porque ya dijimos que no es sustituir una práctica simulada por una práctica real. Es tener las competencias necesarias para mantener la seguridad del paciente, para que durante el proceso de formación o inclusive como profesionales en el ejercicio diario podamos mejorar nuestra actividad.
Siempre por eso es sumamente esencial entrar a un centro de simulación con ciertos contratos, en donde el realismo es uno de los esenciales, tratar al simulador como si fuera un paciente real y hacer las intervenciones como si estuviéramos ante un paciente real. Esto es esencial por parte del estudiante. Si el estudiante ingresa al área de simulación pensando que está jugando con el simulador, ya se rompió todo lo que es el trato humano de la enfermería. ¿Por qué? Porque desde ahí como facilitadores vamos guiando al estudiante en cómo le habla al simulador, qué palabras utiliza, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, y eso puede ser desde una entrevista terapéutica, ¿no? Hasta en situaciones en crisis, ¿no? O situaciones críticas. Obviamente depende de la complejidad del escenario y de las competencias que se pretende que el estudiante alcance. Esto tiene que estar estrechamente relacionado con el currículum académico para saber y obviamente o por ende con el perfil de egreso para conocer hacia dónde tengo que llevar a mi participante o a mi estudiante a alcanzar esas competencias. Dentro de los principios y valores que se fomentan en las simulaciones, la empatía, no nada más con el paciente, sino inclusive con tus compañeros, con tus iguales o con el equipo interprofesional. ¿Por qué? Porque cuando hacemos dentro del escenario, sobre todo en escenarios avanzados, que normalmente duran 10, 15 minutos a lo mucho, pasamos al debriefing, que es el centro del proceso de enseñanza. También analizamos las emociones, ¿no? De cómo se siente uno después de haber hecho el ejercicio de la simulación. Y cuando uno va indagando en las emociones de cada uno, pues generamos esa empatía, que si yo me siento estresado, no es malo reconocerlo, no es malo decirlo, sino si me siento estresado, angustiado, triste, molesto, enojado, etc. o feliz, y que otro de mis compañeros también mencione esta serie de emociones, nos podemos entonces comprender por parte de la experiencia como, o sea, como compañeros, inclusive con el paciente. Entonces, algo que tampoco nos enseñan desde la educación básica es el control y el manejo de nuestras emociones. La inteligencia emocional es algo sumamente esencial para el ejercicio profesional y sobre todo en enfermería. Y realmente nuestros procesos educativos desde la educación básica están muy limitados en esto, ¿no? Te dicen, no sientas, y sobre todo durante nuestra formación profesional es deja tus problemas fuera del hospital porque tú vienes a atender a alguien que está peor que tú, ¿no? Y no es cierto. La evidencia también nos dice que uno de los errores o de los factores en donde se produce mayor error en la atención de los pacientes son las cuestiones emocionales del personal. Entonces, también es donde el proceso de aprendizaje tiene que cambiar. Es necesario trabajar las emociones de nuestros participantes, sobre todo después de vivir una experiencia, en este caso de simulación, que genera una serie de emociones, desde emoción, estrés, nerviosismo, angustia, incertidumbre, y obviamente identificarlas hace que como uno como profesional, cuando se enfrente a situaciones similares en el escenario real, pueda controlarlas. Porque ¿qué vemos hoy en día? Profesionales que colapsan al momento de tener una situación de crisis por esta falta de manejo y de reconocimiento de las emociones. Entonces, en el sentido humano de la enseñanza por simulación es tener esto, y como facilitador es realmente reconocer la emoción que tiene mi estudiante, validarla, porque obviamente es entendible que pueda sentir ese cierto número de emociones y poderla trabajar, ¿no? Para poder así, ya una vez identificada, poderla, digamos, ahora sí, echarla un poquito de lado, pero después de haberla trabajado para iniciar el proceso de indagación en el esquema mental. Donde también trabajamos en simulaciones el trato digno, ese reconocimiento de valor único que tiene cada persona. Y luego, insisto, esto va desde el briefing o antes de entrar a simulación en tratar al simulador como si fuera un paciente real, ¿no? De hecho, el simulador tiene un nombre, tiene edad, tiene un lugar de origen, tiene un motivo por el que ingresó al hospital. Entonces, todo eso se le cuenta al participante al momento de entrar al área de simulación.
para que se vaya contextualizando y así lo trate, ¿no? Trate al paciente, al simulador como ese paciente que estuviera atendiendo en un escenario real. Se fomenta muchísimo la comunicación. Otra de las habilidades o de las competencias transversales esenciales en el ejercicio profesional es la comunicación efectiva, ¿ok? Estas habilidades para establecer vínculos terapéuticos efectivos, no nada más con el paciente, sino con el equipo interprofesional. En la manera laboral, se van a enfrentar a trabajar con personas diversas, con diferentes maneras de ver el mundo, de tomar decisiones, y saber comunicarnos con el equipo es una competencia esencial para poder mantener la seguridad del paciente. Y tener esta presencia también con el enfermo y con nuestros compañeros. Tener este acompañamiento consciente y significativo durante el cuidado. Se pueden generar escenarios de situaciones de deterioro clínico y cómo nos ayudamos entre compañeros e iguales, ¿no? Algo también que se visualiza mucho en las áreas laborales es que hay esta falta de compañerismo. Entonces, eso se tiene que formar y enseñar desde nivel básico en que si veo que mi compañero, independientemente de si me cae bien o mal, aquí nuestro objetivo es la atención del paciente, es poderle dar el apoyo necesario. Si mi paciente está tranquilo, voy y te apoyo, ¿qué necesitas, no? Para estabilizar a tu paciente. Entonces, esa presencia que tiene enfermería con trabajo colaborativo y humano es esencial y se forma durante la simulación. Principios pedagógicos de la simulación son muchísimos, está en la evidencia. Es reproducir esta experiencia concreta, esta vivencia en escenarios controlados, ya lo mencioné, en donde el facilitador tiene que ser muy buen observador y tener una escucha activa total, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar observando desde diferentes perspectivas por qué se hizo lo que se hizo, lo que escuchó para poder indagar por qué se dijo lo que se dijo, ¿no? Y poder tener una experiencia para indagarlo y poder descubrir el porqué de los hechos, ¿no? Entonces, y es una aplicación de práctica de todo lo que se vivió en el aula previamente. Es decir, que un participante pues no puede ir a simulación sin conocer en sí qué va a hacer en el área. Tuvo que haber tenido su clase teórica, conocer la temática para poder ir a desarrollar las competencias necesarias en el área de simulación. Y después, pues generar esta reflexión, que realmente es lo que genera el aprendizaje. El aprendizaje no está en hacer la técnica. Obviamente para las habilidades psicomotrices sí, pero también cuando hacemos la reflexión de por qué las cosas se hicieron y hacemos ese enlace de que si lo que hago en el área de simulación o con el simulador lo que hice, tanto lo bueno como lo que puedo mejorar, qué impacto tiene o qué impacto tendría en el paciente si yo lo sigo haciendo de esa misma manera. Entonces, beneficios de la simulación son muchísimos, ¿no? Tenemos beneficios cognitivos, eso implica una mayor retención de conocimientos, en donde los conocimientos partimos desde el aula, ¿no? En esta modificación de las metodologías tradicionales y poder integrar eso teórico que se revisó en el aula, poderlo llevar a la práctica simulada y posteriormente a la práctica en el escenario real. Es decir, que se tienen que vivir los tres momentos para poder integrar el conocimiento de manera completa. Y sobre todo, generemos toma de decisiones clínicas. Hoy tenemos que visualizar también a la enfermería que no nada más es hacedora de técnicas, sino que toma decisiones, dirige equipos de alto rendimiento para mejorar o mantener la seguridad del paciente. Entonces, esa toma de decisiones también se desarrolla las competencias en el área de simulación. Para analizar que sean efectivas, por supuesto que requiere de un facilitador, un educador en simulación que guíe esta toma de decisiones con las mejores evidencias del cuidado.
Tiene beneficios procedimentales, por supuesto, ¿no? Ya lo platiqué, el desarrollo de estas habilidades técnicas son importantes, por supuesto, la habilidad psicomotriz, el perfeccionamiento de la técnica de ciertos procedimientos antes de realizarlos en el paciente real son sumamente importantes. Y no son a veces procedimientos de alta complejidad, digamos, procedimientos sencillos o esenciales del cuidado, como es la auscultación correcta del paciente, la toma de signos vitales, la toma de presión, algo a mí me llama mucho la atención y trabajo con los estudiantes de todos los grados, desde pregrado hasta posgrado, es mucho la técnica de toma de presión, ¿no? Hoy estamos también acostumbrados a la tecnología en las unidades hospitalarias y o sea, el ejemplo de la toma de presión automatizada con los monitores. Se ha perdido muchísima práctica auscultatoria de los ruidos de Korokov, interpretación de las presiones arteriales, cosa que en simulación nos permite, ¿no? Porque ahí tenemos el ambiente controlado, de que realmente se estén tomando con una técnica adecuada, ¿no? Y créanme que es a veces increíble que a nivel de posgrado, alumnos de posgrado llegan sin saber una técnica correcta de tomar la presión arterial. Y eso creo que es secundario a esta automatización del cuidado, ¿no? Que llego al escenario real, todo se toma con el monitor y ni siquiera veo si el equipo está calibrado, corroborarlo de manera manual de que el equipo es funcional, etcétera, ¿no? Entonces, el perfeccionamiento de los procedimientos es esencial, inclusive en escenarios de alta complejidad, como son los momentos en crisis, ¿no? Los momentos críticos. Y obviamente esto reduce los errores en la toma de decisiones. Es decir, ¿y qué voy con esto? Que lo que se ve en los primeros semestres, que es más práctica deliberada hacia el desarrollo de estas habilidades psicomotrices, se tiene que ver reflejado en los niveles avanzados de la formación al final de la licenciatura o inclusive a nivel de posgrado, en donde uno esperaría, ¿no? Sobre todo que conforme uno va avanzando más en el grado académico, pues tenga menos errores en estos procedimientos. Y a veces no es así, no están tan bien afianzados la técnica y hay que desde corregir eso, porque el tener un mal procedimiento puede conllevar a malas decisiones y por lo tanto afectar la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque hoy la enfermería profesional no nada más es hacedora o repite instrucciones de otro profesional, sino tiene este rol activo en la toma de decisiones e integrar equipos interprofesionales para generar, ¿no? La toma de decisiones en el paciente. Y de los beneficios actitudinales, ya practiqué, desarrollamos muchísimo la empatía, que a veces también en el escenario real se va perdiendo, ¿no? Entonces aquí la fomentamos, se mejora la comunicación terapéutica. ¿Por qué? Porque podemos estar ahí, el educador en simulación con los estudiantes en identificar, el escuchar cómo se dirige al paciente, al familiar, si realmente son entendibles sus frases, si tiene un lenguaje adecuado, si el contexto es correcto para la situación clínica, y eso también genera fortalecimiento de confianza en el mismo estudiante y por lo tanto también con los equipos de trabajo. Recuerden que todo esto, el impacto que va a tener es en la atención directa del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo hoy de la educación en el siglo XXI es darle a la sociedad o asegurar a la sociedad que estamos entregándole profesionales competentes para la toma de decisiones en un mundo diverso y cambiante. Obviamente son contextos muy distintos a la educación del siglo XX anterior, que es el modelo tradicional, sino hoy tenemos que asegurar que, y de hecho, pues hace 5 años lo vivimos, como el contexto de salud nos cambió drásticamente y necesitamos profesionales de enfermería que tengan esa habilidad o esas competencias para adaptarse rápidamente a esta modificación del contexto acorde a la situación de salud que requiere la población de nuestra nación. La dimensión ética y valores humanos que trabajamos en la simulación, bueno, pues la confidencialidad. Eso también es algo sumamente importante en el trato humano y el trato digno con el paciente.
no nada más por el contexto clínico que se les presenta, ¿no? Respecto a la información personal del paciente. Este es otro contrato que se forma al inicio en el briefing, además del realismo, ¿no? De traten al paciente como un paciente real, perdón, al simulador como un paciente real. El otro es la confidencialidad, que lo que sucede en el centro de simulación, ahí se queda. No tenemos por qué divulgar lo que sucedió en el centro de simulación, ya que ahí es un contenedor seguro de aprendizaje. El error está permitido y el error no va a ser enjuiciado de manera negativa. Entonces, si un participante se acomete una situación o un error, no lo vamos a divulgar ni con otros profesores, ni entre compañeros, ¿no? De, ay, ¿saben lo que hizo fulano en el centro de simulación? Y genere un momento incómodo para ese alumno. Sino eso se les recalca que es momento de tener la confidencialidad de lo que sucede en el centro se queda. Y no nada más con respecto al desempeño de los estudiantes, sino también del caso que se les coloca. Cada quien tiene que vivir la experiencia de simulación como si fuera la primera vez. Y si yo como estudiante me tocó mi rotación y viene el siguiente grupo, ¿no? De mis mismos compañeros y le cuento de qué va a ser la simulación, pues ya se perdió toda la parte de esta ficción de vivir la simulación como si fuera tu primera vez, ¿no? Entonces, eso es parte de los valores que se trabaja, el sí realmente mantener la información en confidencialidad. ¿Esto qué impacto tiene el escenario real? Que los pacientes hay que tratarlos así, con confidencialidad, manteniendo el respeto y el trato digno a su contexto clínico, ¿no? Y sus situaciones personales que cada paciente tenga. Otro valor que se trabaja es la justicia, una distribución equitativa de atención y recursos en escenarios simulados. En serie, no nada más porque la simulación o tener un centro de simulación es caro, ¿no? Eso ya lo sabemos, el equipo cuesta mucho, sino también porque pues tenemos los recursos necesarios para que se haga lo que se tendría que hacer en un escenario real. Soluciones, equipo, ¿no? Jeringas, dispositivos de oxigenoterapia, etcétera, etcétera. Entonces también hay que considerar que los recursos hay que cuidarlos y el desperdicio de ese material pues, tiene un impacto también en la economía y en el sistema de salud. Entonces hay que saber utilizar los recursos materiales, los recursos humanos de manera correcta. Hay que generar autonomía, ¿no? También en donde durante el debriefing hacemos el análisis y respetamos las decisiones de lo que se hizo en el escenario, ¿no? Obviamente, si son decisiones que favorecen la seguridad del paciente, las aplaudimos y qué bueno que se hicieron. Si hubo decisiones que perjudican al paciente, pues entonces hay que retomarlas y ver por qué se hizo lo que se hizo, no con un mal juicio, sino con un buen juicio para que se aprenda de por qué esa decisión puede generar un daño en el paciente. Y sobre todo, mantener la seguridad. Lo que más buscamos es la seguridad del paciente, priorizando el bienestar del objeto de cuidado en todas las decisiones clínicas que se hagan, para que cuando nuestro estudiante o nuestro participante se enfrente en el escenario real, sepa qué decisiones son las adecuadas y evite las que generan un daño en el paciente. Por eso el diseño de los escenarios es sumamente importante. Es una habilidad que tiene que desarrollar el docente, muy compleja, por supuesto, porque el desarrollo de los escenarios tienen que estar directamente vinculados con el currículum académico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que los estudiantes vayan al escenario de simulación? Como les digo, o sea, tenemos que quitarnos la idea de que es ir a jugar con el maniquí, sino yo tengo que estipular a qué va a ir y está relacionado con el currículum de las asignaturas, ¿no? Entonces, como institución educativa, los docentes o el personal directivo tendrá que, si no tiene incorporado ya la simulación al currículum académico, pues tendrá que estipularlo con un mapas o con estrategias adecuadas para poder decir, a ver, en esta asignatura, primero, pues, niveles básicos, medios, avanzados, para poder estipular qué prácticas de simulación requieren
con base a la competencia que se quiere alcanzar. Entonces, se tiene que analizar las necesidades específicas de cada grado, ¿no? De pregrado y de posgrado, identificando las competencias que se requieren para alcanzar el perfil de egreso, ¿no? No nada más al final de la especialidad, sino el perfil de egreso de cada semestre. El diseño esté centrado en valores, en donde además se incorpore estos dilemas éticos y situaciones de diversidad cultural, que también cada vez los vemos más frecuente y hay que darle a lo personal de salud las competencias necesarias para poderse enfrentar a estos dilemas. Hacer una implementación contextualizada. La ejecución de casos reflejan realidades sociales diversas y por lo tanto, es decir, que sean escenarios aplicables a la vida real, ¿no? Y por lo tanto, posteriormente a eso, después de que ya llevé al estudiante en toda esta complejidad de escenarios, ahora sí podré evaluarlo en simulación acorde a lo que se requiere para ver si alcanzó el perfil esperado o no, ¿no? Entonces, basándonos siempre en qué se quiere que el estudiante haya alcanzado. El rol del docente como facilitador es sumamente importante, ¿no? Se convierte en un guía del proceso en donde su orientación no es decirle al estudiante qué tiene que hacer, sino nada más bien observar y escuchar por qué es lo que se hizo e indagar el esquema mental de cada uno, y si hay que corregir el esquema mental, se corrige. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a ser reflejo de las cosas que puedan suceder en el escenario real. Entonces, por eso, para ser un docente, un facilitador o un educador en simulación, tiene que tener experiencia clínica obligatoriamente, porque tiene que correr desde el desarrollo del escenario, tuvo que haber correlacionado qué intervenciones y cuál sería la respuesta humana, en este caso del simulador, para ante cierta intervención, ¿no? Tiene que ser un comunicador efectivo, hacer esta retroalimentación, este análisis constructivo y oportuno, con una buena técnica, con un tono adecuado, porque tiene que crear un ambiente de seguridad psicológica para el participante, un espacio de confianza donde el error está permitido. Y si yo regaño a mi estudiante del error, pues ya rompí el principio de la simulación, que es un contenedor seguro de aprendizaje. Y este modelo humanizado, que ya lo platicamos, que está centrado en el cuidado de la persona, no nada más del paciente o del individuo a quien se le esté dando la atención del cuidado de enfermería, sino también como gremio, ¿no? El cuidarnos también como colaboradores en la atención directa a la sociedad. Dentro del proceso más difícil de ser educador en simulación es indagar eso, el esquema mental, el tratar de entender por qué el estudiante o los grupos de estudiantes tomaron las decisiones que tomaron al momento de hacer el escenario. No, como les digo, no con afán de regañarlos ni hacer impunitivo en todo lo que se hizo mal. De hecho, nunca mencionamos lo que se hizo mal, siempre empezamos por lo que se hizo bien y analizamos qué podrían hacer diferente. Entonces, hay que partir de que la mente humana procesa la información de manera diferente cada individuo, pero similar a una computadora, digamos. Vamos infiriendo ciertas relaciones en la información y nos va generando esos modelos mentales, esas representaciones, pero están influidas por la realidad de cada uno y esta realidad externa varía. Entonces, se hacen estos constructos cognitivos complejos, dinámicos, pero la ventaja es que son modificables a través de estrategias adecuadas para indagar, ¿no? ¿Por qué se tomó esa decisión? Eso se hace en el debriefing. Pues el debriefing es el corazón de la simulación, en donde realmente es el momento en donde se lleva un aprendizaje significativo. No es la interacción con el simulador, es hacer la reflexión de lo que se hizo con el simulador, en donde se lleva el aprendizaje real de los participantes. Entonces, el llevar un debriefing estructurado es una metodología compleja que requiere mucha práctica por parte de los docentes para, como todo proceso, es también una habilidad psicomotriz en donde uno se va perfeccionando en hacer debriefing y considerando que el estudiante o el participante es el centro del proceso educativo.
es el protagonista del aprendizaje, no el docente. Por eso en el área de simulación no se dan clases. Eso tenemos que también tenerlo claro, de que la parte teórica ya se vio previamente, ¿no? O sea, eso tuvo un pre en el aula, en donde se vieron los contenidos temáticos acerca de un contexto clínico o de una técnica en específico, y en simulación vamos a ir a desarrollar las competencias de ese contenido. Entonces, el estudiante es el centro del proceso. Todo se va a girar alrededor de las necesidades del participante, en donde el estudiante va a tomar decisiones clínicas autónomas con supervisión del educador en simulación. Se hace aprendizaje colaborativo, ¿no? Los participantes en equipos simulan un entorno laboral real o un entorno de práctica real, y vamos a pasar de ahí a una evaluación, un análisis de lo que se hizo, y terminamos con una autoevaluación. ¿Qué haría yo como participante de manera diferente? Y generamos compromisos para terminar la experiencia de simulación. Conforme a lo aprendido, yo debo de, o sea, el educador debe de llevar de la mano a cada participante para que haga esta autoevaluación acerca de su desempeño e identifique qué necesita trabajar, ¿no? Estudiar, modificar en futuras experiencias, ya sean simuladas o reales, para tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces implica pues una reflexión crítica sobre el propio desempeño y lograr identificar nuestras áreas de mejora para favorecer el desarrollo progresivo, ¿no? Implementando gradualmente la complejidad de los escenarios. A los niveles básicos de licenciatura o niveles primeros semestres, pues no lo puedo llevar a un escenario de alta complejidad, porque yo como educador lo único que voy a generar es frustración y más confusión en el participante. Pero sí, conforme van avanzando los semestres, voy a tener que hacer escenarios de mayor complejidad paulatinamente para generar la dosis necesaria de motivación en el estudiante para que quiera volver a regresar al área de simulación. Que diga, ok, sí aprendí de esta, pero ahora quiero más, ¿no? Tener esa sed, esa necesidad de seguir creciendo. Ya lo dije al inicio de la charla, pues la tecnología y los recursos en simulación nos ayudan muchísimo, la alta tecnología. Sin embargo, pues esto no hace la simulación. Si los tiene la universidad, qué bueno, ¿no? Sáquenle provecho, porque es una gran inversión que están haciendo muchas universidades y muchas instituciones de atención a la salud. Entonces hay que aprovecharlos totalmente, ¿no? Pero el aprovechamiento de la tecnología pues también tiene que ser con pues una conciencia educativa por parte de los docentes y por parte de los estudiantes completa, ¿no? De cuál es el beneficio que tiene la simulación, y escribirlo, corroborar y comprobar que la enseñanza por simulación salva vidas, y eso y mejora la calidad de atención en el paciente. Entonces, la simulación, al integrar estas tecnologías diversas, desde maniquíes de alta fidelidad hasta lo que vamos a ver en los próximos años, que ya se está trabajando en muchos lugares, la realidad virtual y esta inmersión, ¿no? De realidad aumentada, pues por supuesto que los beneficios que se genera son enormes. Pero hay que también tener como educador un equilibrio entre la tecnología y este factor humano que acabamos de mencionar para mantener el humanismo del cuidado, ¿no? Entonces, y que no se pierda, porque ese es uno de los grandes mitos que tiene, que mucha gente está renuente a la enseñanza por simulación, porque dicen que entonces se pierde el trato humano con el paciente, pero es un equilibrio. Como toda la tecnología tiene muchísimos beneficios, pero hay que saberla utilizar e incorporar de manera efectiva. La simulación y el trabajo en equipo sigue siendo una de las grandes áreas de oportunidad de formación, ya que el día de mañana los estudiantes se van a encontrar de manera laboral a trabajar con equipos interprofesionales en esta integración de toma de decisiones, pero eso se debe de formar. ¿Cómo queremos que trabajen con estos equipos si no les enseñamos a trabajar con estos equipos? Si ustedes tienen la posibilidad de hacer escenarios interprofesionales, los felicito, sería lo idóneo,
¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya aprendemos también a respetar las diferentes profesiones en esta toma de decisiones y trabajar de manera conjunta. Todas las áreas de la salud o las profesiones de la salud tienen como objetivo el paciente, con las diferentes aristas que tienen que combinarse para mantener la salud del paciente. Entonces, por lo tanto, es sumamente esencial formar a los futuros profesionales de la salud en esta dinámica de equipo, fomentando la comunicación efectiva, no nada más con el equipo, sino también con el paciente. El desarrollo de técnicas y lenguaje clínico preciso. A veces uno pensaría que el simulador, ¿no? El maniquí, ¿cómo puedo hacer esto? Sí se puede, hay muchos que se les puede poner una diadema y el educador en simulación pues genera este diálogo, o también existe otra estrategia de simulación que es el paciente simulado, que son personas, ¿no? Reales, a donde con estas se hacen muchísima enseñanza para el desarrollo de habilidades transversales o habilidades no técnicas, como son trabajo en equipo y la comunicación, la entrevista terapéutica, cómo dar malas noticias, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo de comunicación existe, esta modalidad de simulación, o la podemos hacer híbrida, ¿no? También hacer el interrogatorio a un paciente simulado, como les digo, es una persona real, y luego para hacer ciertos procedimientos, pues utilizar el simulador. Es decir, que estrategias de simulación son muchísimas, pero obviamente el aplicarlas de manera correcta, pues requiere educadores en simulación capacitados. Ya hablé mucho de la gestión de recursos, optimizar los tiempos, a veces también los grupos son grandes y quisiéramos que tuvieran también 1000 horas de simulación, pero a veces no nos da la vida tampoco como docentes. Entonces, dentro de la plantilla, el cuerpo docente va a tener que establecer las estrategias adecuadas para optimizar los tiempos y materiales en situaciones críticas. También hay escenarios para eso, ¿no? Para que en este aspecto de que todos los grupos tengan las experiencias necesarias antes del escenario real y que durante el escenario los alumnos aprendan a manejar los recursos en ciertas circunstancias. Porque, por ejemplo, algo que vemos y que pasa en el escenario real es que en una situación en crisis, al ser un caos el escenario en un momento de crisis o un momento crítico, se desperdicia mucho material, ¿no? Entonces podemos analizar qué repercusiones tiene eso en el sistema nacional de salud y en los costos del hospital, por ejemplo, ¿no? De cómo por el estrés puedo tomar decisiones no tan óptimas, inclusive de agarrar un dispositivo que no es el correcto, abrirlo o ocuparlo y que no sea el idóneo para el contexto clínico. Y eso obviamente genera un costo en el sistema. Entonces, no nada más son para decisiones clínicas, también para decisiones gerenciales. Muchos también creen que la simulación no se puede llevar a la parte gerencial, y por supuesto que sí, ¿no? El desarrollo de estas habilidades transversales de trabajo en equipo, de manejo de recursos, pues dependen de los jefes de servicio de las áreas gerenciales y se hacen y este liderazgo, cómo se lleva de manera un área simulación para mejorar la atención gerencial en las unidades hospitalarias o en las unidades de primer, segundo, tercer nivel, en donde también hacemos una alternancia de roles y pues buscamos competencias específicas de liderazgo situacional. Retos, muchísimos. Ven, hacer simulación es una metodología pedagógica de alta complejidad, en donde como estudiante cada vez que entren al centro de simulación, analicen todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, es decir, no me mandó mi docente a jugar con el maniquí, eso jamás va a ser. Hay una metodología pedagógica muy bien establecida, con mucha evidencia a nivel mundial, que en nuestro país nos falta demostrar, por supuesto. Eso es una de las grandes invitaciones siempre a demostrar qué hacemos como instituciones educativas en simulación. Entonces, los grandes retos es que esta estrategia, afrontar y modificar los modelos curriculares, la manera de hacer docencia, modificarla a estrategias o metodologías activas y quitar totalmente ya el modelo tradicional.
Entonces, esto es uno de los grandes retos, no nada más a lo que yo me he enfrentado, sino en todos los foros y a los que somos simulacionistas a nivel América Latina. Mencionamos, justamente el jueves estaba una de las sesiones de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica, la FLASIC. Uno se hace miembro de la FLASIC. Y todos los jueves tenemos sesiones de actualización, ¿no? Entonces, la del jueves pasado era sobre la incorporación de la simulación en el currículum académico y los ponentes expertos mencionan esto. Y uno piensa que a veces es el único que tiene esos problemas, pero cuando otros lo tienen, pues ya, uno ya no se siente tan mal de los grandes retos que es la simulación. Es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio por parte de los docentes es una de las grandes situaciones a las que nos enfrentamos en la implementación adecuada de la simulación. Entonces, la institución educativa pues tendrá que implementar las estrategias de afrontamiento necesarias con sus docentes para ir modificando este currículum y esta metodología tradicional y la implementación de metodologías activas, no nada más la simulación, sino el aprendizaje basado en proyectos y en casos, etcétera. Otro reto, sabemos que son los costos elevados que implica la simulación. Todo en simulación es caro, no nada más por el equipo, sino la capacitación es cara, las asociaciones son caras, como les digo, incorporarse a asociaciones como la SOMESIC, que es la Sociedad Mexicana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, la FLASIC, la Federación Latinoamericana de Simulación, pues todos los que somos miembros pagamos una afiliación y son caras, muy caras, ¿no? Entonces, el seguirte capacitando en simulación tiene altos costos, ¿no? Y no nada más en la implementación, sino en la formación de educadores en simulación. Las certificaciones como educador en simulación también tienen altos costos y obviamente es lo que asegura también la calidad de la metodología. La capacitación docente, hay muy pocos programas de formación continua y formación de educadores en simulación. Entonces, uno de los grandes retos también que tenemos es hacer redes de simulacionistas para poder formar, ¿no? Y así mejorar la metodología de simulación en nuestro país. Ya me hablé de la resistencia al cambio, no nada más por parte de los docentes, también por parte de los estudiantes que se cambien el chip, ¿no? De que las simulaciones voy a jugar y no aprendo nada, sino de que si entro a la simulación es la gran oportunidad para identificar qué necesito mejorar, identificar mis errores para evitar realizarlos con el paciente, ¿no? Y pues, como les digo, la integración de la simulación al currículum requiere de planificación estratégica y objetivos progresivos acorde a las competencias adecuadas para cada grado académico de pregrado y de posgrado perfiladas al perfil de egreso. Mis recomendaciones para ir cerrando esta conferencia, pues las recomendaciones siempre estandarizar los escenarios, estandarizarlo desde formatos. A veces uno crea que como docente no hace tantos formatos, pero es súper necesario. O sea, hacer una planificación del escenario bien llevada con estándares internacionales existen, ¿no? Seguir las guías para garantizar la calidad de la simulación. Es decir, no es lo que se me ocurra, sino inclusive hay metodologías de investigación para validar nuestros propios escenarios. Un escenario tiene que ser piloteado previamente antes de correrlo con los estudiantes, idóneamente. Sé que a veces también los tiempos no nos dan y lo pedimos con un grupo, le hacemos correcciones de aquí ya me falló estos datos clínicos y lo vuelvo a aplicar, ¿no? Pero idóneamente, dénselo a otro docente, oye, ¿qué opinas de este escenario? ¿Está coherente? Mis objetivos, mi objetivo general, mi indicador de resultado de la competencia es alcanzable, ¿no? Es decir, es para mi nivel académico es acorde, es decir, que no tiene que ser ni muy sencillo ni muy difícil, tiene que ser lo suficiente para cubrir la brecha del conocimiento y dejar la suficiente motivación para que el estudiante quiera seguir haciendo simulación. Entonces, eso pues obviamente requiere docentes capacitados. Hay que evaluar,
no nada más a los estudiantes, sino evaluarnos a nosotros como facilitadores y educadores. Algo que también lamentablemente hay resistencia por parte de los docentes, a lo que yo me he enfrentado. No nos gusta ser evaluados, pero a nadie, pero son necesarios, no con afán tampoco eh, de juicio, sino de qué podemos mejorar, ¿no? Y eso se vuelve un estilo de vida. Los simulacionistas nos acostumbramos de, oye, ¿cómo lo hice? ¿Qué puedo hacer mejor? Escuchemos nuestros debriefings, nuestras prácticas, permitamos que otro docente nos acompañe para que nos diga cómo vio, ¿no? Si realmente tengo algo que mejorar o qué hice bien y qué puedo hacer diferente la siguiente vez que uno haga simulación. Y pues hagamos estas redes de colaboración, ¿no? Creación de redes entre instituciones para compartir recursos, compartir escenarios, compartir ideas, compartir experiencias y generar investigación y demostrar que la simulación hoy en día es una estrategia obligada en toda la capacitación y formación de profesionales de enfermería. ¿Por qué? Porque la enfermería ya no solo cuida, también enseña, liderea y transforma. Transforma el cuidado, transforma la enseñanza, transforma la gestión. Y esta afirmación obviamente resume la evolución que les comentaba su director al inicio en la bienvenida, la evolución que ha tenido el profesional de enfermería en estas posiciones de liderazgo educativo hacia, no nada más hacemos técnicas, sino hacia la toma de decisiones. Entonces, para hacer simulación que se requiere, pues obviamente saber las ciencias de la educación, saber todo este bagaje pedagógico que tiene el sustento, la enseñanza por simulación, saber la disciplina profesional, es decir, hay que ser un experto clínico, por supuesto, saber trabajar en equipos interprofesionales y capacitarse en simulación. Saber hacer prácticas deliberadas sustentadas, saber hacer un feedback de esas prácticas deliberadas, no de manera correctiva, sino de manera reflexiva, analizando por qué la técnica puede estar correcta o puede mejorar. Diseñar escenarios desde toma de decisiones, para habilidades técnicas o habilidades transversales, hasta habilidades o escenarios de alta complejidad en la utilización de recursos en crisis. Y por supuesto, hacer el debriefing, ¿no? Digamos que el debriefing que ya les mencioné, que es el corazón del proceso de la enseñanza basada en simulación, son metodologías muy complejas, ¿no? La técnica de cómo indagar requiere mucha capacitación, hacerlo, grabarse inclusive, hay muchas técnicas de autoevaluación, de haber como si realmente mis participantes se fueron con el conocimiento. Un estudiante no puede salir del centro de simulación más confundido de lo que entró, porque si se va confundido, eso quiere decir que como educador en simulación, pues algo me falló, o sea, algo no hice lo correcto para que mi grupo de participantes se fuera más confundido, más angustiado, más estresado, ¿no? Sino que cada vez que vengan conmigo al centro de simulación, vengan felices, ¿no? De qué vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Mi conclusión y reflexión final para los minutos de preguntas, pues esto implica una transformación educativa, una simulación humanizada representa la evolución que ha tenido la enseñanza en enfermería. Es un compromiso muy grande, no nada más de docentes, sino también de los estudiantes. ¿Por qué? Porque somos un grupo, somos un equipo, ¿no? Eso es la coordinación de institución educativa, docentes y cuerpo de alumnado para hacer que esto funcione. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo final es, la esencia es el cuidado de enfermería, en donde la tecnología nos debe ayudar a generar profesionales competentes que el día de mañana inclusive son los que nos van a atender a nosotros como docentes, ¿no? A nosotros y a nuestros familiares y entre ustedes, ¿no? Entonces, nada más piensen el tipo de profesional que quieren que dé esa atención. Pues muchas gracias, de verdad agradezco el reconocimiento, la invitación a este evento tan importante para la universidad. Aquí están mis datos, cualquier cosa que les pueda apoyar, de verdad será un gusto colaborar con la universidad. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien del foro? ¿Nadie?
queja, reclamo, todo se vale. Permítame, maestra, le van a hacer una pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, agradecemos primero que nada la excelente ponencia maestra Magdalena y su tiempo, sabemos que tiene bastante tarea. Tengo una duda técnica en cuanto a currículum y programa. ¿Cuántas horas en promedio en una formación de licenciatura tendríamos que plantear o tener una propuesta para el perfil de egreso en promedio, de acuerdo a su experiencia, maestra? Gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias, maestro. Bueno, ahí sí habrá que ver su mapa curricular. Nosotros aquí en la escuela pues llevamos obviamente el de la UNAM, pero yo sé que ustedes tienen su propio mapa curricular. Más bien yo que no sería por cuestión de horas lo primero que tendrán que analizar, sino más bien el perfil de egreso de cada semestre. Lo que sí tenemos que a lo mejor ir comprendiendo es que el diseño curricular a veces de las asignaturas están más basadas en un modelo tradicional, en horas banca, digamos, y hoy los estudiantes requieren más aprendizaje activo. Yo le diría que por una hora de clase son como 3 de simulación aproximadamente, porque es la relación inclusive de un escenario. Un escenario son 10 minutos del escenario y de 30 a 40 minutos de debriefing, que es el donde se hace el análisis. Yo digo que en general, porque no hay un estándar, no hay nada estipulado en la literatura ni por escrito, es una relación de una de teoría, ¿no? Por experiencia, a 3 de simulación. O sea, sí tenemos que ir optimizando la hora teórica, déjeme decirle, con otras metodologías fueron más allá de una clase expositiva. Ya sabemos que los tiempos también de atención de los estudiantes son más cortos. Ya aparecen eso como niños, 5 minutos de atención y te dejan de poner atención. Eso es generacional y no lo podemos negar. Una clase de 2 horas en el aula por una clase expositiva, la verdad es que los estudiantes aprenden menos del 10% de la información. Por eso existe la pirámide de aprendizaje de Hegel. Les invito a que la revisen. Entonces, entre más práctica tenga el estudiante, mejor va a generar aprendizaje. Entonces yo diría que pues de 3 a 1 aproximadamente. Pero habría que analizarlo. También depende la asignatura. ¿Okay? Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bien, perfecto. Maestra. Gracias. Maestra Magdalena, me voy a permitir leer la constancia. En cuanto el tiempo lo permita, se la haremos llegar de manera física, así como un presente. Y agradecer Ay, el muchas tiempo gracias. nuevamente. Otorga la Universidad Autónoma San Luis Potosí, a través de la Facultad de Primera Nutrición, otorga la presente constancia a la maestra Magdalena Sierra Pacheco por su participación en la ponencia Simulación como Estrategia de Enseñanza con Sentido Humano en Enfermería, en el marco del Día Internacional de Enfermería de la UASLP 2025, que se llevó a cabo en forma presencial el 13 de mayo del presente año, dirigido al gremio de enfermería. La fecha, mayo 2025, y aparece la rúbrica del director, el maestro Luis Antonio Martín Burrión, y de nuestra secretaria general, la doctora Erika Adriana Torres Hernández. Muchísimas gracias, maestra, y muy amable. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa, pues ya les dejo, ahí tienen mis datos. Excelente día.